Me dicen si se deja escuchar. Listo. Pues como bien dijo el doctor, el día de hoy vamos a ver dos clases. Hubo unos cambios, la clase de hoy le iba a dar la doctora Michelle, pero bueno, al final la voy a dar yo. Aunque fue poco tiempo, pero traté de hacerla muy específica. Justo platicábamos con el doctor Ábalos y con la doctora Esmeralda de los puntos importantes en qué patologías enfocarnos y sobre todo en el aspecto quirúrgico, hacer un enfoque de los puntos más importantes que todos debemos conocer en este tipo de situaciones. Entonces, muy rápidamente, obviamente hay que recordar rápido la anatomía del cristalino, esta estructura biconvexa transparente que dentro de sus propiedades nos ayuda a la refracción y acomodación dentro de las cosas más importantes. Recordar un poco esta estructura de la corteza, cápsula, núcleo, las medidas de su cápsula y sobre todo, la que sigue, haciendo énfasis el día de hoy en las fibras zonulares, ¿no? Que recordando tienen su origen en la lámina basal del epitelio no pigmentado de la pars plana y pars plicata del cuerpo ciliar. Aquí es ahorita importante recordar esto para las patologías que vamos a estar viendo. Y bueno, hay que recordar, muy importante, que está compuesta de filamentos de fibrina, ¿ok? Filamentos de fibrina y que estas fibras se van a insertar por delante y por atrás del ecuador, aquí posterior, anterior, más o menos 1.5 milímetros anterior y 1.25 milímetros posterior. Las fibras más o menos tienen un diámetro de 5 a 30 micras, realmente son pequeñas, pero están compuestas todavía de microfibrillas, ¿no? Las cuales miden aproximadamente de 8 a 10 nanómetros. Aquí tenemos dos imágenes que me gustaron mucho. Una imagen igual aquí ultrasónica, donde se alcanzan a ver, este pigmento son las fibras, acá el cristalino, y esto que se ve acá, por ejemplo, es el cuerpo ciliar. De igual manera acá, como les digo, pues aquí se ve el cuerpo ciliar y las fibras, cómo van aquí cómo se originan de la lámina basal y van hacia el cristalino. Importante recordar sobre todo esta estructura para las patologías de hoy, ¿no? Vamos a la que sigue. Y de manera muy general, pues creo que es fácil entender los conceptos, pero los libros de manera general lo manejan así. Una subluxación y una luxación las vamos a diferenciar. ¿Por qué? Obviamente por el desplazamiento, que en una subluxación va a ser parcial y en una luxación va a ser completa. Generalmente la localización, pues en una subluxación va a permanecer dentro de la pupila, o sea, no se va a ir a cámara anterior ni a cámara posterior. Y en una luxación sí, esto puede variar obviamente. Las fibras zonulares, obviamente vamos a tener fibras remanentes en la subluxación y ya en una luxación completa, pues no vamos a tener ninguna fibra remanente. Y por supuesto que la severidad va a ser mayor en una luxación. Creo que está fácil entender la diferencia, pero bueno, es un esquema que me gustó hacerles para que por si quedaba alguna duda. Igual, hablando un poco de la etiología, primero de manera general lo podemos dividir en congénito y adquirido. Dentro de lo congénito lo vamos a dividir en asociado a enfermedades sistémicas sin malformaciones sistémicas y asociadas a ectopia pupilar sin malformaciones sistémicas. Ahorita vamos a entrar un poco más en esto. Y dentro de lo adquirido vamos a poder tener que son traumatismos exógenos, endógenos, que se refiere sobre todo a cuando fue por algún procedimiento quirúrgico, tumoraciones intraoculares y pseudoexfoliación. Platicamos igual con la doctora Esmeralda que hoy vamos a abordar un poco más de lo congénito, ¿no? Y de las patologías pues más importantes, porque pues no se trata de hablar de cada una de ellas. Entonces, aquí les puse las más importantes. Por supuesto, síndrome de Marfan, muy importante siempre recordarlo aquí. El síndrome de Weil-Marquesani, también homocisteinuria, ectopia lentis et pupillae. Estas primeras tres, ahorita las voy a explicar. La ectopia lentis et pupillae, igual una patología de herencia, una patología genética que generalmente se caracteriza por un desplazamiento no solo del cristalino, sino de la pupila, generalmente bilateral y simétrica. ¿Ok? Es rara, la verdad es muy rara, por eso no vamos a entrar tanto, pero para que la conozcan. Una hiperlicinemia, donde existe también un defecto enzimático, donde hay un aumento de la lisina, que va a afectar esto a la producción igualmente de colágeno y por lo tanto a las fibras zonulares. Dentro de otras tenemos aniridia, Ehlers-Danlos, glaucoma congénito y microesferofaquia. Entonces, ahora sí, dentro de las más importantes, que era lo que platicábamos que vamos a abordar, le damos a la siguiente. Vamos a empezar con síndrome de Marfan.
realmente es la más común. De hecho, en los libros, si leen de luxación y subluxación, realmente viene muy poco, más que nada desde artículos de donde yo recapitulé la información. La mayoría o casos clínicos o videos quirúrgicos, y la mayoría son de síndrome de Marfan. Alguno que otro de, por ejemplo, homocistinuria, y pues obviamente también de traumas, ¿no? Pero quizá ya el trauma ocular ya no lo vamos a tocar tanto en esta clase, es otro tema, pero sobre todo queríamos hacer énfasis en esto, obviamente recordando que el síndrome de Marfan es generalmente una patología con herencia autosómica dominante. Sin embargo, el 15, a veces hasta el 30% de los casos pueden llegar a presentarlo sin antecedentes familiares. Causado por la mutación en el gen de la fibrilina, como les dije al principio de la anatomía, la importancia de la fibrilina en la formación de las fibras zonulares y por ende la alteración que nos va a dar en el cristalino y en su desplazamiento. Este se ubica en el cromosoma 15 y puede ser más o menos, la incidencia es de 1 en 5,000, o sea, realmente sí es alta. Entonces, dentro de las patologías, síntomas sistémicos, igual que presenta aquí, van a ser signos y síntomas cardíacos, del sistema musculoesquelético y, por supuesto, oftalmológicos. Dentro de los más importantes, hay que recordar que presentan prolapso mitral, disección aórtica. En cuanto a lo musculoesquelético, aracnodatilia, pectus excavatum, hay que recordar que son personas igual muy altas. Y en cuanto al oftalmológico, lo puse acá, les voy a poner siempre de cada una de las patologías lo más importante, que obviamente que es lo que quiero que nos llevemos. En estos pacientes, generalmente es una luxación bilateral simétrica y el desplazamiento es superotemporal, ¿ok? Generalmente en estos pacientes. Las fibras, más que existir una disminución en su producción lo que va a pasar es que van a ser más delgadas y elongadas. Esa es la diferencia. Por alteración en la fibrina. La mayoría son congénitos y algunos progresan, pero también hay otros pacientes que toda su vida pueden estar dentro de lo que cabe estables y no necesitan en algún momento quirúrgico, o sea, no necesitan algún procedimiento quirúrgico, bueno, hasta que ya desarrollen catarata con la edad. Pero hay personas que igual a veces con los puros lentes pueden llevar a cabo su vida sin problemas. No necesariamente todos son quirúrgicos. Por supuesto que se puede generar una ambliopía cuando existe diferencia, sobre todo en la refracción de ambos ojos, que es común, a pesar de que generalmente la luxación es simétrica. Y bueno, como les comenté, la refracción, que ahorita igual vamos a ahondar un poco más en la sintomatología. Entonces, esa es la más importante. El Bale Marquesani, mucho menos frecuente que el Marfan, pero igual, importante recordar un poco, es un trastorno genético del tejido conectivo. Este puede ser de herencia recesiva o dominante, dependiendo del gen que esté afectado. Si está el ADAMTS10 o el 17 afectado, estamos hablando de un tipo de herencia recesiva, mientras que, igual que en el Marfan, si está afectado el gen de la fibrilina 1, vamos a estar hablando del gen dominante. ¿Por qué es importante eso? Porque también depende de eso, nos va a dar los cambios y las alteraciones a nivel sistémico, ¿no? Hay que recordar que son pacientes de estatura baja, a diferencia de los Marfan, dedos cortos, gruesos, presentan alteraciones cardíacas, articulaciones limitadas y facies toscas, como lo podemos ver aquí en la imagen de acá. Igual como lo comentamos con el Marfan, las alteraciones en la fibrilina generan debilidad zonular, ¿ok? Y aquí el desplazamiento va a ser inferoanterior en la mayoría de los pacientes, a diferencia del Marfan, que se acuerdan era superotemporal, ¿ok? Acá, estos pacientes, muchos van a tener microesferofaquia, lo cual, por supuesto, nos va a hacer que el desplazamiento sea anterior. Generalmente, estos son en los pacientes que tienen alteraciones recesivas, como lo comenté, depende si el gen que esté afectado. Y que también se relacionan los recesivos más con alteraciones cardíacas. Por lo que va a ser un cristalino pequeño y predisposición a luxarse hacia anterior. A diferencia, de presentar, bueno, ectopia lentis en general, o sea, no microesferofaquia, se relaciona más con una herencia dominante. Y por supuesto que también pueden presentar este tipo de pacientes un glaucoma de ángulo cerrado, también vamos a hablar de eso más adelante. Le damos a la que sigue. Y por último, de las tres en las que nos enfocamos más, la homocistinuria, pues es una patología, es un trastorno metabólico hereditario que impide procesar adecuadamente la metionina
y la homocisteína. ¿Esto qué va a hacer? Que tengamos niveles elevados de estas enzimas en el cuerpo y por lo tanto, pues que sean niveles tóxicos, ¿no? Dentro del fenotipo de estos pacientes vamos a poder encontrar que son altos, cabello claro. Bueno, también dentro de las características importantes hay que tener mucho cuidado con estos pacientes por eventos trombóticos, por problemas en la coagulación, que se ven relacionados igual con estas enzimas. El primer año presentan de vida generalmente en cuanto a síntomas, además del oftalmológico, convulsiones, osteoporosis y retraso cognitivo. Igual que en las diapositivas, les estoy poniendo abajo lo importante para nosotros de todo esto, para oftalmología. Aquí, en homocistinuria, la luxación de cristalino es común, también bilateral, simétrica, y aquí suele ser ínfero-nasal, ¿ok? Las ónulas, aquí el cristalino, o por qué en estos pacientes afectan el cristalino, es porque las ónulas, además de ser ricas en fibrilina, también son ricas en cisteína. Y en estos pacientes, pues como al no haber un procesamiento de la metionina y homocisteína, vamos a tener una disminución de la cisteína. Entonces se van a volver frágiles las ónulas, se van a romper fácilmente por el déficit de este aminoácido y pues vamos a tener las alteraciones que ya platicamos de luxación del cristalino. Generalmente aparece en la infancia en el 30% de los casos y en el 80% de los casos aparece ya a partir de los 15 años. O sea, la mayoría lo va a desarrollar. Muy importante también en los artículos se menciona que darles un tratamiento temprano a estos pacientes sí retrasa bastante la aparición de este tipo de problemas, sobre todo problemas a nivel de cristalino. Y de manera general, el manejo básico en estos pacientes, como recordamos, igual en medicina general, es la dieta. Una dieta baja en metionina y una dieta alta en cisteína. Baja en metionina, por ejemplo, baja una dieta de muchas frutas y verduras, cereales, y una dieta alta en cisteína, pues podría ser una dieta alta en productos de origen animal, ¿no? Carne, huevo. Entonces, básicamente de manera general, muy importante, los artículos lo mencionaban, y además complementos con piridoxina, con vitamina B6, ¿sale? Realmente sí tienen un beneficio en estos pacientes. Y bueno, de manera general, ¿qué esperamos encontrar en la consulta? Nos llega el paciente, de manera general, dale un poquito para atrás. Síntomas o signos que ustedes creen, quien quiera que me pueda decir, que va a encontrar en este tipo de pacientes que tienen una alteración en el cristalino. Diplopia, ¿qué más? Ajá, ¿qué más? Ok, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Dolor? ¿Creen que tengan dolor o no? ¿Qué más? Exacto. Dale a la que sigue, Ángel. Sí, muy bien, como dijeron la mayoría. Por supuesto que visión borrosa, diplopia monocular, como ya comentó la doctora Wendy, cambios refractivos, los cuales van a depender si el cristalino está desplazado hacia anterior o hacia posterior, dándonos un cambio, por supuesto, de miopía o hipermetropía respectivamente. De igual manera, estos pacientes presentan disfotopsia, sobre todo se mencionaba GLER, obviamente también por el desplazamiento del cristalino. Iridodonesis, igual por falta de soporte, igual del iris en la parte posterior. Dolor sí se puede presentar, pero realmente aquí ya es cuando el cristalino está desplazado, que está haciendo un cierre angular. Es cuando estos pacientes pueden llegar a presentar dolor, pero sí, pues varios casos clínicos me comentaban que así llegaban los pacientes. Por eso sí se puede, pero no es realmente común. Y por supuesto que ambliopía al existir un cambio refractivo importante en ambos ojos, ¿no? Básicamente es lo que vamos a encontrar en estos pacientes. Le damos a la que sigue. Y de manera general, ¿cómo abordamos a estos pacientes? Dales. Obviamente va a depender, ya después del cuadro clínico, el fenotipo, obviamente que ya nosotros veamos en el paciente. Por supuesto que vamos a hacer la exploración en la lámpara de hendidura.
y aquí tenemos que ser muy minuciosos al ver, obviamente, tratar de tener una dilatación pupilar adecuada. En varios de estos pacientes no se puede, pero si se puede, pues es muy importante para valorar la magnitud del desplazamiento y que eso nos va a llevar al manejo quirúrgico o manejo conservador, dependiendo del tipo de desplazamiento. Aquí son 3 imágenes prácticamente. No sé si se alcanza a ver aquí, pero está desplazado totalmente hacia cámara anterior. Aquí es un desplazamiento igual superior, pero esta es una subluxación y este es uno traumático. Les digo, de lo traumático, la verdad no vamos a abordar tanto este tema, pero por supuesto que es una de las causas más frecuentes, ¿no? Y importante, mencionaban los libros que cuando se detecta una alteración sonular, hay que revisar también al paciente en posición supina, porque obviamente con los cambios de posición, pues cambia el desplazamiento del cristalino, ¿no? Y por supuesto, como ya les dije, la importancia de valorar las zónulas por visualización directa, y si no se pudiera, se puede realizar mediante gonoscopía para observar las fibras zonulares ya detrás de una pupila dilatada. Por supuesto que también podemos hacer, si tenemos acceso a él, un estudios como un OCT de segmento anterior, un ultrasonido dependiendo de si es posterior la desviación, varios estudios realmente, pero de manera general, si nos llega al consultorio, lo primero que tenemos que hacer es eso. Esta es una clasificación muy general del tipo de desplazamiento que puede ser mínima, moderada o severa, dependiendo si, por ejemplo, si se alcanza a ver ya con la pupila dilatada más o menos del 0 al 25%, pues es leve. Moderada, si se alcanza, tenemos un desplazamiento del 25 al 30 y más del 50, pues ya es severa. Obviamente es una manera, otra es dependiendo de las por horas del reloj, la manera en la que, o sea, en cuántas horas afecta, y lo vamos a dividir moderado y severo. Ahorita vamos a hablar más adelante. Le damos a la que sigue. Y ahora sí, ya entrando un poco en lo que es el manejo quirúrgico, como lo he estado diciendo, aquí es individualizar cada caso y lo más importante es valorar el desplazamiento, valorar la facodonesis que pueda tener el paciente y valorar el desplazamiento. Hay veces que ya que está, de manera intraoperatoria nos damos realmente cuenta que la debilidad sonular es muy importante y puede cambiar nuestro manejo quirúrgico en su totalidad. Entonces, obviamente siempre comentar al paciente que el pronóstico debe de ser siempre reservado por los altos riesgos de presentar tener complicaciones, tener presencia de vitrio, que muchas veces ya los pacientes nos llegan a la consulta y ya pueden tener presencia de vitrio. Entonces, siempre manejar de manera muy reservada el pronóstico de estos pacientes. Y de manera general, aquí les puse qué tipo de catarata qué tipo de manejo quirúrgico podemos hacer. Por supuesto que sí se puede llegar a hacer facomulsificación en ciertos casos con una subluxación leve y utilizando las herramientas adecuadas, que ahorita vamos a hablar de ellas, sobre todo ganchos capsulares, así como lo pueden ser segmentos de anillos capsulares para estabilizar la cápsula durante y después de la cirugía. Si tenemos una debilidad más importante, podemos hacer una extracción extracapsular de la catarata, o si tenemos una debilidad todavía más, hasta podemos hacer una intracapsular. O en dado caso, que ya vemos igual presencia de vitrio, un desplazamiento muy, muy importante, por supuesto que se puede realizar ya vía pars plana, ya en manejo conjunto con retina. Igual justo lo comentamos con los doctores, no vamos a entrar tanto en ese tema, vamos a enfocarnos un poco más pues, a segmento, que podemos hacer un poco más igual en nuestra área, pero claro que es también otra opción quirúrgica, ¿no? Le damos a la que sigue. De manera general, cosas muy importantes en debilidades leves. Al final puse un video donde justo se va a ver un poco de todo esto que estoy hablando. De manera general, lo que debemos de cuidar en este tipo de pacientes es que, por supuesto, hay que hacer una capsulorhexis amplia. ¿Por qué? Para tener un poco más de manejo, igual en la aspiración de todo el núcleo sin ejercer tanto efecto mecánico que pueda todavía debilitar más las zónulas, además de que si convertimos la cirugía dependiendo de la faconesis, pues es mejor tener una capsulorhexis amplia, obviamente, ¿no? Una, perdón, hidrodisección y hidrodelaminación minuciosa, obviamente con mucho cuidado, y hasta muchos, cirujanos y autores
En este tipo de pacientes hacen literal viscodisección, o sea, con el visco realmente realizan la hidrodisección y hidrodilaminación para tener mucho cuidado en estos pacientes, ¿ok? Por supuesto que aquí vamos a tener que bajar los flujos para disminuir la turbulencia, porque lo que menos queremos es que exista un flujo alto que nos esté todavía debilitando más eh, las fibras zonulares, ¿no? Y bueno, como ya lo comenté, la importancia de viscodisección y la importancia de usar visco, sobre todo dispersivo en las áreas de mayor debilitamiento zonular. Como ya les dije, maniobras mecánicas excesivas en cualquier paso pueden presentar mayor compromiso zonular y riesgo de prolapso vítreo. ¿Ok? Para que sigan. Y de los dispositivos importantes en este tipo de pacientes que hay que recordar, ya se ha hablado quizá un poco, pero vamos a recordarlo rápido. De manera general son dispositivos de soporte zonular. ¿Alguien me puede decir qué son estos dos? Ok. ¿Este qué es? Bueno, este es un anillo clásico y este es un anillo. Exacto. Este y este, ganchos capsulares. ¿Sale? Son como de iris modificados, pero son ganchos capsulares. También varios cirujanos usan los mismos ganchos de iris realmente para hacer la retracción, pues igual de la zónula, pero sí existen los ganchos zonulares. La que sigue. Ok, entonces hablando de los ganchos capsulares, prácticamente estos van a brindar soporte al borde de la cápsula anterior en la zona, perdón, donde las fibras zonulares están debilitadas. Como ya lo comenté, más o menos es el que les puse en la otra imagen, pero varios utilizan los mismos ganchos de iris para tener ese apoyo y esa retracción de la zónula. Tiene una forma de J o C con una pequeña curvatura y pues estos son ajustables durante la cirugía para lograr una buena centración, que es lo más importante aquí, obviamente por el desplazamiento que tenemos, ¿no? La que sigue, por favor. Hablando ya un poco de los anillos, esto es muy importante recordar que funcionan mediante el principio de soporte, de tener una tensión elástica equilibrada en un anillo cerrado dentro de una cápsula deformable, ¿no? Es decir, nos va a dar mayor soporte. Tenemos los anillos estándares, CTR es por sus siglas en inglés, Capsular Tension Ring. Prácticamente estos, la mayoría igual, son de polimetilmetacrilato. Se introducen en el ecuador capsular para expandirlo y mantener su forma circular. ¿Ok? Y estos, los clásicos, van a ser ideales para sonulopatías leves o moderadas, generalmente de menos de 3 a 4 horas afectadas. A diferencia de los modificados, que los anillos modificados, como el de Sioni, estos van a incluir un asa de sutura que sobresale del anillo, la que tenemos aquí, estos dos, y que además nos va a permitir suturar la esclera para estabilizar un poco más este tipo de anillos y de este tipo de zónulas. Por supuesto que estos están mayormente recomendados en una deficiencia mayor, moderada o severa, mayor a 4 horas. Y estos pues pueden tener 1 o 2 ojos de sutura dependiendo del grado de debilidad. Si tiene 1, tiene 2. ¿Sale? Los segmentos capsulares, de igual manera, como los de AMED, estos no son anillos completos, sino son fragmentos, ¿ok? Como lo podemos ver aquí en la imagen. Esto es sobre todo cuando hay una sonulopatía focal o localizada. Es cuando mayormente los vamos a usar. Y de igual manera, siempre requieren fijación escleral. Se pueden usar, obviamente, también combinados con algún anillo clásico de tensión, sin ningún problema. Al final podemos combinar este tipo de dispositivos que he estado comentando, más que nada, obviamente individualizando cada caso, ¿no? Y por último, pues obviamente ya no vamos a entrar a tanto detalles y ya acabamos de tener la clase del doctor Benavides de manejo de afaquia, pero dentro de los lentes, igual que vamos a tener la colocación del lente intraocular que vamos a tener que tomar en cuenta en estos pacientes, todo va a depender del
del soporte sonular con el que contemos. Obviamente que no hayamos tenido alguna complicación igual en la cirugía, porque realmente es muy frecuente, ¿no? Muy raro en este tipo de pacientes poner un lente en bolsa, pero bueno, si es una debilidad leve, sí realmente se puede. Y la mayoría, aunque sea en bolsa, igual prefieren líos de 3 piezas ubicadas con las ápticas en la zona de debilidad sonular, ¿ok? Además de que pues si tienes un lente intraocular de 3 piezas y pues más adelante obviamente no queremos, pero existe algún desplazamiento o algo, porque en estos pacientes sigue progresando la debilidad, ¿no? Entonces puede que en el primer procedimiento quirúrgico todo bien, excelente, y de repente nos llegan a los 5 o 10 años y pues cuál ya tuvo mayor debilidad, pero ahora del otro lado. Entonces pues hay que volver a modificar la cirugía, o el lente ya se nos movió, entonces siempre pues un lente de 3 piezas creo que va a ser más fácil manejarlo, ¿no? Entonces, por supuesto que también podemos ponerlo en sulcus, y ya dependiendo, si tenemos una debilidad importante, vamos a tener lentes de cámara, vamos a poner uno de cámara posterior, como puede ser un iris claw, uno fijado a iris, o uno transescleral, de los cuales ya estuvimos hablando, o también uno de cámara anterior, que es una de las alternativas. Y a la que sigue, le damos otra más. Sí, porque ese se traba. El primero dura mucho. Dale, le damos play ahí. Dale, es que la que sí. Y básicamente aquí, ya esto es para terminar la clase y ver realmente un poco de todo lo que hemos estado hablando. Este es un paciente, Marfan, de hecho, que tiene una subluxación del cristalino, no es una luxación completa. Ah, por cierto, también, por supuesto que utilizar ganchos retractores de iris es una alternativa en este tipo de pacientes que también muchos no tienen una adecuada dilatación, ¿no? En este paciente lo utilizó el doctor, por supuesto. Aquí está empezando igual a realizar la capsulorhexis con mucho cuidado no sé si alcanzó a ver antes, pero puso una gran cantidad igual de viscoelástico, sobre todo acá en la zona de la debilidad sonular para prevenir pues un prolapso de vitrio. Entonces, aquí en este paciente, pues bueno, aquí está realizando la capsulorhexis y aquí está colocando los anillos capsulares, ¿sale? En este momento los está colocando, prácticamente se hacen las paracentesis, así como colocamos los anillos de retractores de iris, y los pone sobre todo el lado de la debilidad sonular. La ventaja igual es que los puede ir modificando dependiendo de la ubicación pues de la debilidad y del cristalino, ¿no? Aquí en este caso el doctor puso 2, ahí los está poniendo, él ahí está poniendo todavía más viscoelástico y ahorita también va a hacer una viscodisección prácticamente, ¿no? Para tener mucho cuidado y separar bien el núcleo aquí para separar la catarata y que pueda rotar. Obviamente sabemos que pues todo esto debe ser con mucho cuidado cada paso que hagamos en estos pacientes, porque pues de por sí ya la debilidad es muy importante y el riesgo de complicaciones es muy alto. Entonces, básicamente eso es lo que está haciendo ahorita. Ahorita ya ahí me parece que ya pasó. Puso un anillo de tensión capsular, ¿sale? Uno clásico para ayudarse para la facoemulsificación. Obviamente cada cirujano puede ir valorando en cada etapa de cada paso de la cirugía, así decir, bueno, no sabes qué, si lo voy a poner en este momento, antes de la faco, después, hasta antes de poner el lente, dependiendo. Y aquí realmente pues es aspiración de restos, ¿no? Un flujo muy bajo, de igual manera. Aspiración de restos, tener mucho cuidado. Y por supuesto que al retiro de la corteza, pues que sea un retiro tangencial, para evitar también una mayor efecto mecánico y que pueda tener una mayor debilidad en el sitio de debilidad sonular, ¿no? Prácticamente aquí ya está quitando los restos de corteza. Lo otro importante que quería que vieran ahorita ya sigue. Aquí está poniendo los segmentos, ¿ok? Este era el otro el que les quería enseñar. Y ya después de que realizó la facomulsificación de la catarata, va a poner el segmento en el área de la debilidad. Aquí ya trae la sutura, aquí lo podemos ver en el asa, y ahorita la va a terminar de anclar acá a esclera, ¿sale? Recordar que los segmentos igual, tanto
como los anillos modificados, como los segmentos, pues van suturados, ¿no? Entonces, ahí está metiendo la sutura de este lado. Primero metió una parte, luego va a meter la otra y que quede pues del lado de la debilidad. Y ahí ya luego se va a anudar. Entonces, pues como vemos, pues puso su anillo de tensión clásico, puso el segmento, o sea, al final es individualizar cada caso, pero saber con qué herramientas contamos, ¿no? Y el lente, también un paso muy, muy importante. Aquí el doctor puso uno en bolsa y realmente eh, no es tan común, pues, que esto pase en este tipo de pacientes, era lo que la mayoría comentaban, pero realmente en este paciente que quizá la debilidad no era tan importante, pues sí lo pudo colocar en bolsa. Y listo, ya al final nada más estaba checando la presión. Pero creo que es más o menos un resumen de todo lo que estuvimos platicando con este video quirúrgico. Y pues eso es todo.